Antes han presentado a unos hermanos que nos visitan en esta mañana y me da alegría que estén aquí entre nosotros. Yo quiero recalcar alguna cosita sobre una persona de ellas, sobre Ivonne Níger o Níger Ivonne, no sé cuál es el primero o el segundo. ¿Eh? ¿Cuál es? ¿Níger el segundo? Y luego Ivonne, efectivamente. Ella viene de Venezuela, me escribió su hermano y me avisó de su llegada y me dijo que ella había estado presa allí en Venezuela y que le han sacado del país porque temían por su vida. Entonces, damos gracias a Dios porque te haya permitido llegar hasta aquí y le pedimos a Dios que aquí en España, donde de momento hay libertad, puedas crecer personal y espiritualmente y que cuentes con el apoyo de la congregación. Gracias por estar aquí en esta mañana. El tema de esta mañana coincide con el reto que para este nuevo año me gustaría que tuviera la Iglesia. El reto es este que hemos puesto aquí. Este es el reto, que lo hemos puesto más en rojo para que se vea bien, para que se vea bien y para que sea como un martillo cada vez que vengamos a la Iglesia y lo veamos y nos haga reflexionar acerca de cómo estamos con ese reto. El año pasado, recordáis, el compromiso fue el compromiso con la Iglesia. Ya habló Rafa un poquito el domingo, y yo pregunto, ¿cómo os ha ido con ese compromiso? ¿Os habéis comprometido más con la Iglesia? ¿Qué le habéis aportado a la Iglesia durante el año pasado que antes no la habéis aportado? ¿Os sentís más identificado con vuestra congregación, con la Iglesia? Espero que las respuestas a estas preguntas sean positivas. Y si no, todavía hay tiempo de seguir comprometiéndose hasta que el Señor nos llame. Una de mis grandes preocupaciones para el crecimiento espiritual de la Iglesia, y creo que también de Dios, por los muchos versículos que hacen referencia a este asunto, al asunto de acabar con el chisme, la murmuración y la vana palabrería que no edifica, sino que destruye. Ya sé que otras veces he hablado sobre este tema en concreto. Hace unos meses hablé sobre la murmuración, pero a pesar de ello hay hermanos que siguen reticentes a quitar esta horrible actitud de su vida. Yo no sé lo que pasa, que cuando estamos en la iglesia y escuchamos la palabra, decimos, ¿qué razón tiene Dios con lo que dice? Y qué mal lo hago yo. Y hacemos propósitos, pero que duran el tiempo de salir de la iglesia. Hay personas que parece que disfrutan con este asunto. Y aquí predicamos no para cubrir el tiempo. Hablamos de la palabra de Dios para cambiar nuestras vidas. Y sobre todo porque hay cosas que hacen daño a nuestras vidas y a las vidas de los demás. Como digo, hay personas que son reticentes a quitar esta horrible actitud. Siguen sin darse cuenta de que cuando hablan y no edifican, sino que destruyen, destruyendo el amor de Jesús a todos, incluido a los que nos caen bien, destruyendo la misericordia, virtud fundamental del cristianismo hacia los más débiles, infravalorando el llamado de Dios a perdonar los errores de otros. ¿Hasta cuándo? Hasta 70 veces 7. Es decir, siempre tenemos que perdonar los errores de los demás y el daño que nos puedan hacer. Destruyendo la imagen de hermanos, dividiendo por ello y debilitando, por tanto, a la Iglesia. Por no hablar de la mala imagen que damos cuando murmuramos o decimos cosas indebidas ante aquellos a los cuales hablamos. Hay veces que nos ponemos a hablar con la gente y nos escucha hablar mal de uno, hablar mal del otro, decir cosas que no edifican y no nos paramos a pensar qué pensarán ellos de nosotros cuando nos escuchen hablar, y más si son cristianos, otros cristianos, o personas que saben que somos cristianos. Dirán, pero bueno, este hombre es cristiano, esta mujer es cristiana, pero ellos no serán a lo mejor cristianos los que nos escuchan, pero la gente sabe perfectamente cuáles de nuestros comentarios y cuáles de nuestras actitudes son o no son cristianas.
Y por ello, ¿qué pasa? Que no convencemos. No convencemos con nuestra vida ni con nuestras palabras. ¿Por qué? Porque debajo de nosotros hay una actitud piadosa, falsa, o por encima, por delante, piadosa, falsa. Falsa de falsos cristianos, pero donde en realidad todavía Cristo no ha hecho o no ha terminado de hacer su obra, no porque Él no quiera, sino porque nosotros no le dejamos. El texto base de este mensaje se encuentra en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Lo repito, para que se nos grabe, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. El texto dice enfáticamente que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Es decir, no debemos decir nada que no tenga una buena intención. Y si es así, entonces, es decir, si no tiene una buena intención, ya no la debemos decir. Pero ojo, podemos no tener mala intención a veces en las cosas que decimos, pero nuestras palabras, que también esto es importante, no sirven de edificación para el que las escucha. A lo mejor no hay mala intención, pero no está edificando al que lo está escuchando. Pero sobre este tema hablaré más adelante. ¿Qué significa la palabra corrompida? Según el diccionario de la Real Academia Española, significa corrupta, podrida, pervertida, depravada, degenerada, viciosa. Es decir, toda palabra que digamos inventada es corrompida. Toda palabra tergiversada es corrompida. Toda palabra con mala intención, aunque sea verdad, es corrompida. Toda palabra sucia, chabacana, grosera o verde es corrompida. Toda palabra dicha con ira o con odio o que mueva a ira o odio es corrompida. Toda palabra dicha con intención de hacer daño es corrompida. Toda palabra dicha con intención de humillar, de hacer sentir mal al otro, de deprimirlo, de desanimarlo, es corrompida. En definitiva, toda palabra o conversación que no ayude, que no estimule, que no anime, que no desafíe, que no rete, que no ayude a crecer, que paralice, que no edifique, es corrompida. ¿Por qué? Porque toda palabra o conversación que salga de nuestra boca debe de impartir gracia, bendición al que la escucha, para que reciban de ella beneficio espiritual. Eso es lo que dice el texto de Efesios, a fin de dar gracias a los oyentes. Si lo que hablas por tu boca no es de bendición para el que lo escucha, no le da gracia, si no es así, cállate y no digas nada, porque no está edificando lo que estás diciendo ni va a edificar. Por eso dice el apóstol Santiago, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enfadarse, para airarse. Como dije al principio, hay muchos textos en la Biblia que nos advierten del daño y del peligro que pueden hacer nuestras palabras o conversaciones. Seguro que a todos os están viniendo a la mente las palabras también del apóstol Santiago acerca de la lengua. Dice así Santiago en el capítulo 3, versículo 5 en adelante. La lengua, un miembro pequeño, pero de insospechada potencia. No vemos como una chispa insignificante es capaz de incendiar un bosque inmenso. Pues bien, la lengua es fuego con una fuerza inmensa para el mal. Instalada en medio de nuestros miembros, puede contaminar a la persona entera y atizada por los poderes del infierno, es capaz de arrasar el curso entero de su existencia. Todos sabemos lo fácil que es iniciar un fuego, ¿verdad? A partir de una pequeña chispa, de una pequeña colilla, se inicia un fuego. Pero también todos sabemos lo difícil que después es apagar ese fuego. Todos lo sabemos. E incluso después de apagado, queda todo destruido. Podemos apagar el fuego, podemos apagar el rumor, podemos apagar la mentira, pero al final queda todo destruido. Y aunque llegue a recuperarse, porque vemos cómo la naturaleza es sabia, se termina recuperando, pero nunca es igual a lo que había anteriormente. Cuando yo hablo y no edifico, lo que destruyo, aunque se recupere, nunca será igual que anteriormente. Esta mañana, si alguno habéis leído Desayunando con la Palabra,
voy por esta línea. Voy por esta línea también. ¿Nos hacen daño? Sí. ¿Y cuál es nuestra obligación como cristianos? Hacer el bien. Esa es nuestra obligación como cristianos. Y demostrémoslos a los que hablan mal de nosotros, que en nuestras acciones, en nuestras obras, seguimos haciendo el bien. ¿Para qué? Para hacerles cuestionar a los que hablan mal de nosotros de su cristianismo. Porque de eso se trata. Hay muchos que se creen que son estupendos de cristianos. Y hacen mal. Pero nosotros, porque otros hagan mal en nuestras vidas, no tenemos por qué hacer nosotros también el mal. No lo tenemos que hacer. Al contrario, lo que dice el texto, hagamos el bien porque ascuas de fuego amontonamos sobre la cabeza de aquel que nos está haciendo mal. ¿Y qué significa eso? Pues que ese fuego le va a hacer pensar, hombre, si esta persona le estoy haciendo tanto mal y sin embargo me está devolviendo bien por mal. Y probablemente salvaremos el alma de esa persona que nos critica de esa manera. Dice Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Es decir, donde no hay palabras corrompidas, no hay fuego, destrucción, sino edificación. Pues como también dice Proverbios, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Por qué? Porque el que habla y habla mal, al final se sabe. Y luego viene y dice, ay, ¿y por qué a mí me marginan? Y ay, ¿y por qué a mí no me cuentan nada? Ay, ¿por qué? Porque estás pagando lo que has hecho mal y empiezas a sufrir. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Quiero hacer referencia a algo que ya esbocé al principio del mensaje y a lo cual algunos cristianos se agarran para decir palabras que no edifican. Es decir, yo digo verdades, no miento, pero como digo, ¿edifican o no edifican? Y es que a veces cuando hablamos podemos no tener mala intención en lo que decimos, o incluso puede que hasta sea verdad lo que decimos. Pero aquí la cuestión no está en no tener mala intención o que lo que digamos sea verdad, sino que la cuestión está si lo que digo edifica o no edifica. Es decir, ¿ayuda o no ayuda? ¿Es conveniente decirlo o no? ¿Trae beneficio espiritual o personal para el que escucha o no? Eso es lo que nos tenemos que preguntar cuando vayamos a decir algo, aunque sea verdad. ¿Le voy a ayudar a mi hermano por decir esto? ¿Le voy a hacer crecer? ¿Es conveniente que se lo diga en este momento por el cual está atravesando? Pues nos tenemos que preguntar todo este tipo de cuestiones. En este asunto, siempre, por desgracia, nos topamos con los cristianos legalistas, con los cristianos piadosos, que dicen que siempre que algo esté mal o que alguien esté cometiendo pecado, hay que decirlo. Son tan buenos que ellos nunca cometen pecado. Y entonces cuando ven pecado en otros, pues hay que decírselo. Y no a veces, no solamente a ellos, sino incluso a los demás, a heredar el pecado de los demás. Con respecto a esto, dos cuestiones. ¿Decirlo a quién? ¿A todo el mundo? ¿O solo a la persona que le afecta o está haciéndolo mal o cometiendo pecado? En el caso de que sea de edificación, habrá que decírselo solo a la persona en cuestión, pero puede que aun siendo verdad no se deba decir, porque no va a ser de bendición para el que lo escucha. Por ejemplo, me entero de que una persona tiene una enfermedad incurable y que le queda poco tiempo de vida. ¿Debo decirle la verdad? ¿Debo decirle que te vas a morir en un mes, en 2 meses, en 6 meses? ¿Debo decírselo eso o no tengo que decírselo? Para esto tenemos, en primer lugar, que conocer bien a esa persona. ¿Cómo es esa persona? Porque no todo el mundo es igual. Y a lo mejor esa persona, el hecho que le digas esa noticia, le va a influir y no va para su beneficio, sino que le va a hundir. Se lo digas, si le va a hundir. No se lo digas. Entonces, deberás tener caridad con ella. Es verdad que le quedan pocos años de vida. Lo que no tenemos que hacer es, cuando hablamos con la persona, decirle, tranquila, que estamos hablando si Dios te va a sanar. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa es la voluntad de Dios. No lo sabemos. Lo que tenemos que decir, nosotros estamos orando para mover la voluntad de Dios en esta dirección que nosotros queremos que sea.
Pero nosotros no podemos decir, te vas a sanar, te vamos a sanar. No, nosotros no podemos decirlo. Podemos hacer lo que podemos hacer, que es orar para cambiar la voluntad de Dios. Por ello digo, a lo mejor es verdad, pero esta persona no sabe aceptar esa realidad en su vida y le va a influir negativamente, la vamos a hundir. Por lo tanto, callémonos, dejémosla tranquilamente. Pero para eso tenemos que conocer a la persona. Por eso yo siempre digo que tenemos que conocernos los unos a los otros, para saber cómo somos cada uno de nosotros, para saber cómo podemos ayudar mejor al hermano. Hay que conocerse, no basta simplemente con decir somos cristianos, aleluya, porque detrás de cada cristiano hay una persona con una personalidad distinta a cada uno. Y lo que es de bendición para uno puede que no sea de bendición para otra. Pero voy a poner otro ejemplo. Me entero de que una mujer cristiana, cuando era joven, abortó voluntariamente. ¿Tengo que decírselo a ella? A mí me ha llegado ese oído, esa noticia por otro sitio. ¿Qué hago? ¿Se lo digo a ella? Yo pienso que si es cristiana ya se habrá arrepentido, ¿verdad? Porque confiamos en que se ha arrepentido de lo que ha hecho. Y por lo tanto, lo que hizo, lo que pasó en su vida, es algo que queda entre ella y Dios. Amén. Y nadie más nos importa ese tipo de cuestiones. Y por lo tanto, ¿qué beneficio supone para ella el que yo se lo comente? Y mucho menos que se lo diga a otros. Hermanos, esta hermana hizo esto en su juventud. Pues no traen ninguno. Lo único que podemos hacer es reavivar sus dolores, reavivar su remordimiento, quitarle la paz y probablemente dañar la imagen de esa hermana. Es decir, es verdad de lo que nos hemos enterado, pero ¿está edificando? ¿Le está ayudando a ella? Pues a lo mejor no. ¿Va a ayudar a la congregación? Seguro que no va a ayudar a la congregación. Entonces, son verdades las cosas, pero a lo mejor no debemos decirlas. Nos hemos enterado, nos las quedamos para nosotros y tranquilamente edificamos a la iglesia y a la hermana. Y la segunda cuestión que decía es, ¿hay que decirlo o no hay que decirlo? La segunda cuestión es, ¿y cómo lo digo? Es verdad. Dices, joder, pero es que lo tengo que decir, perdona por lo de joder. Lo tengo que decir. Está bien. Si es así, ¿cuál es tu intención? ¿Hacerle sentir a ese hermano menos espiritual que tú? ¿Sentirte tú superior a él? ¿O restaurarle? Porque muchas veces se da esto. Es que este hermano, qué carnal es. Hay que ver este hermano las cosas que hace. Tengo que reprenderle. ¿Con qué actitud tomas esa decisión de reprenderle? ¿Con qué actitud? Si es para ayudarle, amén. Pero si es para decirle yo soy mejor que tú, pues creo que no estás haciendo las cosas correctas. Pensad que todo lo que digamos tiene que ser para edificación, para edificar al hermano, para su beneficio espiritual y no para su hundimiento. Cuando hablamos con alguien, algo que es verdad, tenemos que buscar en primer lugar las palabras adecuadas, el tono adecuado para la persona para que la persona, sienta que realmente la queremos. No se trata de amputar ningún miembro, sino de restaurarlo. Un buen cirujano es el que intenta unir el miembro dañado al resto del cuerpo y no el que lo amputa porque es más rápido, porque es más fácil, porque tiene que trabajar menos. Pues al final, ¿qué ocurre? Si nosotros no conseguimos restaurar al hermano que queda amputado, se marcha de la iglesia, que eso sería lo que menos puede pasar. Lo demás es que se marchara de Dios. Se marchara de Dios y al final ese miembro amputado se pudrirá porque se habrá corrompido totalmente. Por tanto, pensemos que cuando tengamos que decir algo, sea de bendición para el que lo escucha. Y si no eres capaz, porque no sabes cómo decírselo, correctamente, sin hacerle daño, edificarle, con discreción, con el amor necesario para edificarlo, pues aunque tengas buenas intenciones, probablemente tendrás que hablar con otra persona y decirle, hermano, esto ahí, habla tú, porque tú sabes cómo tratar los temas. A ver, no todos tenemos los mismos dones. Entonces hay cosas delicadas que hay que saber cómo decirlas. Y tú puedes tener muy buena intención, pero a lo mejor en la forma de decírselo, en el tono que empleas, en las palabras que usas,
pues al final le haces que se rebote y que se sienta mal, que se sienta dolido, que se sienta despreciado, que no se sienta querido. Que de eso es de lo que se trata, que no ocurran esas cosas. A veces, como digo, movidos por buenas intenciones, hacemos daño y lastimamos a las personas. Así, cuando viene a la iglesia algún hermano que lleva mucho tiempo sin asistir, le decimos, ya era hora, hombre, ¿cuánto tiempo sin venir? ¿Cómo creéis que se siente esa persona? Que no sabemos cuál ha sido el motivo, que no sabemos cuál es su sentimiento interior de las cosas. Y lo primero que se encuentra es, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo llevas sin venir? Como diciendo, tú eres muy poco cristiano, ¿por qué no vienes los domingos? Para esto creo que tendremos que acordarnos un poquito de la actitud que tuvo el padre con el hijo pródigo que regresó a la casa. ¿Qué hizo el padre con el hijo pródigo que llevaba mucho tiempo fuera de la casa del padre? ¿Qué hizo? ¿Le criticó? ¿Le condenó? ¿Le juzgó? No, le abrazó, le besó, se alegró, no le afeó absolutamente nada e incluso hasta hizo una fiesta. ¿Por qué? Porque era un motivo de alegría para el padre ver a su hijo regresar a su casa. Amén. Y así tiene que ser para nosotros. Cuando alguien venga, que hace tiempo que no está con nosotros, que sienta que le queremos, amén, que le abrazamos, que no le recriminamos absolutamente nada, sino simplemente que nos alegramos de que esté aquí con nosotros. Amén. Eso sí le animará a venir otras veces a la iglesia, porque encuentra lo que venía buscando. ¿Qué venía buscando? El amor de Dios. Amén. Y lo ha encontrado en sus hermanos, en nosotros. Dice el Proverbios también, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay palabras que son golpes, aunque sean verdad, golpes de espada. Y un golpe de espada hace pupa, hace daño, corta. Quiero también en esta mañana hacer hincapié que este tema acerca de hablar para edificar no es solamente un tema para la iglesia, no solamente es un tema para aplicar a la relación entre nosotros, entre los cristianos, sino que es un tema que debemos tener presente en todos los ámbitos en los cuales nos movemos, en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros amigos, en el colegio, en la universidad, en las asociaciones, en el trabajo, con vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aparte de las consecuencias personales que nos puede traer como pérdida de confianza, de amigos, de familia, de estima, que puede también redundar en perjuicio de aspiraciones que nosotros podamos tener en nuestro trabajo, a nivel de promocionarnos socialmente, de afianzar amistades, etcétera, etcétera. Sí, porque cuando hablamos mal, cuando no edificamos, eso tiene trascendencias en nuestra vida, tiene trascendencia en nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestra familia. Luego decimos que nos dejan solo, es que tiene trascendencia porque nada está escondido debajo del sol y de todo al final todo el mundo se entera de las cosas. Entonces trae trascendencias para nosotros. Y luego nos quejamos de que es que en el trabajo no me han ascendido. ¿Por qué? Porque has llegado mejor recibido cosas que has dicho o que has hecho que no les ha gustado. Que no les ha gustado. Y no afianzamos nuestras amistades, nos seguimos encontrando solos. Por ello digo que esto no es un tema que afecte solamente a nuestra imagen como cristianos. Ello se puede traducir en un obstáculo también para nuestra vida personal, para nuestra vida social, para nuestra vida familiar y también para que otros lleguen a creer en Jesús. E incluso, fijaros, por nuestras malas conversaciones, porque no edificamos, hay personas que llegan a blasfemar de Jesús. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes. Porque nuestro hablar no se corresponde con la imagen que tiene de Jesús. Hay gente en el mundo que no son cristianos, pero sí conocen a Jesús, al Jesús de la historia. Y la imagen que tienen de Jesús, ¿cuál es? La de un buen hombre, la de una buena persona, alguien que hacía el bien,
alguien que no odiaba, alguien que quería, alguien que perdonaba, alguien que no hablaba mal, absolutamente. Y entonces, no serán cristianos, pero conocen a Jesús. Y por lo tanto también van a conocer cuánto de Jesús hay en nosotros, con nuestras conversaciones, con nuestras hablas y con nuestras actitudes. Y por tanto, aquellos que dicen seguirlo, es decir, aquellos que dicen seguirlo, tenemos que tener muchísimo cuidado. Luego no nos quejemos de que no conseguimos nada en nuestra familia, en nuestros hijos. O no conseguimos nada con nuestros hermanos. O no conseguimos nada en el trabajo. ¿Por qué? Porque somos dos cosas distintas. Uno, el que viene a la iglesia el domingo, y otro, el que está fuera de la iglesia después que termina el culto, el que sale fuera de la iglesia. Por eso también dice Proverbios 17, 28, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. El necio, el que parece tonto, cuando calla no es tan tonto, es contado por sabio, porque sabe que lo que va a decir no va a edificar. Sí, el que cierra sus labios, ese es el entendido. A este respecto, quiero mencionar un texto relacionado con el tema y para mí de suma importancia en la vida espiritual de los más pequeños, en la iglesia, de nuestros hijos, en las casas, en la familia. Ese texto muchas veces lo predicó Juan Antonio Monroy y es un texto de Deuteronomio capítulo 1, 27 que dice, y murmurasteis en vuestras tiendas. Murmurasteis en vuestras tiendas. ¿Qué significa esto? A veces no hablamos en la iglesia, ni criticamos nada de otros en la iglesia, pero resulta que cuando llegamos a casa empezamos a despotricar, a murmurar, a criticar sin piedad, en definitiva, a tener malas conversaciones que no edifican. Y todo esto lo hacemos delante de nuestros hijos, sin preocuparnos del daño moral que le podemos estar causando, por ver una postura distinta de sus padres en casa y otra en la iglesia. Y además les hacemos que puedan sacar conclusiones erróneas acerca de determinadas personas, de determinados hermanos, porque es lo que ellos están escuchando. Y eso lógicamente les va a provocar rechazo hacia esas personas. Cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. No nos quejemos después de que nuestros hijos han adquirido hábitos no buenos o que han ido por caminos que nosotros no queríamos que fuera. Pues aparte de que su personalidad les marque, nosotros hemos podido tener culpa en los caminos que ellos hayan podido elegir por lo que han visto en su casa. Y de esto hablaré otro día en una charla que estoy preparando para el tema de los hijos, de los padres con los hijos. Dice al respecto Levítico 19, no andarás chismeando entre tu pueblo, en tu casa, entre tu gente, en el trabajo, en ningún sitio andarás chismeando. Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Fijaros qué fuerte, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Qué pasa? ¿Que el hablar mal mata a las personas? No, no mata físicamente, pero mata moralmente. Cuando a una persona le ha matado su fama, la ha destruido, le ha quitado su dignidad, su identidad. Y esa persona, aunque esté viva, está muerto porque socialmente está siendo rechazado. Es que no nos damos cuenta de lo que eso significa. Claro que estamos matando, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, en tu casa, entre tus hijos, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Ahora bien, tal vez nosotros no podemos evitar que un hermano o una persona hable palabras que no sean de edificación. No podemos coger a ese hermano y taparle la boca, porque no podemos ir detrás de él siguiéndole a ver por dónde está echando toda la porquería que está echando. Pero sí podemos hacer alguna cosa. Podemos no oírle, dejar de escucharle, recriminarle su actitud. No debemos dar oídos al que habla y no edifica. Si cada vez que alguien viene a hablarnos de cosas que no van a edificar, dijimos, hermano, no quiero saber absolutamente, o no fuéramos, se acababa el tema. Se acababa el tema. Pero hay mucha gente que le gusta mucho, porque entre otras cosas se sienten importantes, porque mira, este ha venido a contarme esta cosa, soy alguien. ¿Soy alguien? ¿Quién? Eres un medio que te está utilizando para seguir haciendo el mal. Eso es lo que eres de importante. No eres nada importante. Eres importante cuando tienes tus convicciones bien asentadas, bien afirmadas y dices, quieto, quieto parado. Eso
A mí no me vengas con ese tipo de cuestiones. Lamentablemente, cuántos pecados se cometen con el oído y con la lengua. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 15, no os engañéis, las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. ¿Cuántos pecados se cometen conversando, siendo el oído gravemente responsable de ellos? Porque si los detractores, es decir, los que calumnian, difaman, hablan con doblez, chismes, etcétera, no encontraran oyentes complacientes, se verían obligados a callarse, porque quien escucha a un detractor se hace cómplice de él, se hace cómplice de él aquel que está escuchando. Dice el libro de Proverbios 24-21, no te mezcles con los detractores y no les tengas conmiseración. No te mezcles y no te den pena. No te den pena. Tienes que hacerles ver que eso no es correcto. Por esto mismo, si depende de nosotros, procuremos impedir las malas conversaciones, las críticas, las murmuraciones, y si no, que nuestra cara haga ver claramente al que habla que eso nos está desagradando. A lo mejor no somos capaces, pero nuestra cara tendrá que reflejar que eso no nos gusta. Que eso no nos gusta. Y entonces el otro o la otra se callará. El que presta oídos al pecado de otro es culpable junto con él que habla de dicho pecado. El que no edifica y tú le escuchas, eres culpable del pecado de él también. Aquí hay dos pecadores. Es igual. Cuando dice el que corrompe y el que se corrompe. Dos. No uno solo. ¿Cuál es la razón por la cual cuando hablas no edificas, sino que destruyes? Habrá que pensar, ¿por qué yo soy tan dado a criticar? ¿Por qué soy tan dado a murmurar? ¿Por qué soy tan dado a decir cosas vanas, palabras necias? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algunos, y yo los tengo calados, que parece ser que es lo principal que hay en sus vidas. Eso es lo que abunda en sus conversaciones, en sus actitudes. Pues bien, ¿por qué? Porque la razón está en ellos. Está en que su vida todavía no es todo lo espiritual que debe ser. Su vida no la ha puesto en las manos de Dios y se siente bien dándole gusto a la carne. Eso es lo que le causa placer, darle gusto a la carne. Pero os digo, y esto no es cosecha mía, sino de Jesús en los evangelios, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tienes en tu corazón que cuando hablas sacas siempre lo malo? ¿Odio? ¿Ira? ¿Envidia? ¿Complejos? ¿Frustraciones? Pues si esto es lo que abunda en tu corazón, por mucho que te empeñes, no podrás hablar otra cosa. Y necesitas pararte, y con corazón sincero y dolido pedirle a Dios, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque es un pecado. Tienes que pararte. Si lo que sale de tu boca la mayoría de veces no edifica, hay algo dentro de ti que te empuja a eso. Tú sabrás el qué, pero todo eso que tienes ahí que te empuja a eso, Dios lo puede hacer nuevo de nuevo, lo puede limpiar de nuevo, absolutamente. Sí, porque el hablar para no edificar, como digo, es un pecado. No lo encubramos ni lo justifiquemos con que tenemos buena intención o que es verdad en lo que decimos. Repito, si no edifica, es pecado. Pero tranquilo, hay perdón y renovación, porque Dios promete una cosa, lo promete en 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente nos perdona, sino que nos limpia. ¿Y qué nos limpia? De nuestra mente, de nuestro corazón, de todas aquellas cosas que no son buenas, y es lo que abunda aquí y es lo que sale por aquí. Entonces Dios nos limpia de todas esas cosas. Y si hacemos esto, si nos humillamos y reconocemos dónde está nuestro pecado, porque hay que reconocer dónde está el pecado, Dios nos limpiará
y Dios irá cambiando nuestro corazón y lo irá llenando de amor, de misericordia, de perdón, de comprensión, de ayuda, de construcción, de caridad. ¿Y qué pasará entonces? ¿Qué hablaremos? Pues hablaremos cosas que edifiquen. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón todo lo que hay es bueno. Entonces no tienes por qué preocuparte sobre lo que vas a decir, porque todo lo que tienes es bueno. Entonces siempre que hables, hablarás para edificación. ¿Se entiende esto? Si llenamos nuestro corazón de cosas buenas, ¿cómo va a salir alguna cosa mala? No puede ser, porque no la hay. Porque no la hay. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos limpie de toda maldad para que nos llene de todas las cosas buenas y realmente edifiquemos sin miedo a decir lo malo. ¿Pues qué? Porque nada malo hay en él. Recordad que el Señor dice, y esto lo dice el Señor, pero está en la Biblia, como muchas cosas, pero algunos piensan que el Señor dijo cosas para llenar este libro, ¿no? Entonces había que llenarlo y bueno, voy a decir cositas. Aunque luego no las cumpla, aunque luego no sean verdad. Dice el Señor, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto lo dice el Señor, así. Y Dios no habla por hablar, ni dice cosas que no vaya a cumplir. O sea que todas las cositas ociosas que digamos, pensad que el Señor nos va a decir algo. Y esto, y esto, y esto, y esto. Algunos, como dice, nos salvaremos por fuego. De milagro. Pero qué triste es que lleguemos allí creyéndonos que somos los mejores cristianos del mundo y el Señor nos diga, un cinquito. Y por los pelos. Era un 4,9, pero luego redondeado el 5. Todo lo que digamos, toda palabra ociosa, de ella vamos a dar cuenta en el día del juicio. Y esto está aquí, en la palabra. Por eso vamos a terminar esta mañana con este propósito, de que este sea realmente el reto para nosotros, para que seamos la envidia de otras iglesias, para que realmente todo lo que se hable sea para edificación. Guardemos todo esto en nuestra mente para que realmente todo lo que digamos siempre edifiquemos. Y termino con algo que creo que deberíamos escribir todos en un papelito y llevarlo en la cartera, donde llevamos el bonobús o lo que sea, que siempre que lo saquemos lo veamos. Y lo dice el Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Que ese sea nuestro reto, que el Señor ponga guarda en nuestra boca, que guarde nuestros labios, que cuando hablemos sea para edificar. Que el Señor nos bendiga. Amén.